Rafael Varane está listo para regresar a la Liga. Hola, apasionados seguidores del Atlético de Madrid, bienvenidos a otra noticia exclusiva de nuestro canal. Antes de comenzar, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y vamos a alcanzar juntos la meta de 1000 suscriptores, mostrando el poder de nuestra afición. Rafael Varane es uno de los futbolistas que termina contrato con el Manchester United y que no tiene una oferta de renovación sobre la mesa. Esto significa que se convertirá en agente libre a partir del 1 de julio próximo. El defensa francés sigue siendo altamente valorado como uno de los mejores centrales, y esto se debe en gran parte a su exitoso paso por el Real Madrid. Incluso el jugador mismo reconoce que le ha resultado difícil adaptarse a la Premier League, especialmente en un equipo en proceso de reconstrucción como el de Ten Hag. Según una información reciente, el defensa estaría considerando volver a España si llega alguna oferta atractiva. Es sabido que descarta la opción Barcelona, pero no descarta otros clubes como el Atlético de Madrid, Betis, Sevilla o Real Sociedad. Los 4 clubes mencionados perderán jugadores importantes y tendrán que buscar en el mercado un central de confianza. Varane llegaría sin coste alguno y estaría dispuesto a reducir a la mitad su salario. A sus 31 años, todavía tiene futuro por delante y busca volver a destacar en la competición donde tuvo su mayor rendimiento. El Sevilla es el más complicado, ya que no tiene posibilidad de competir en Europa, aunque podría considerarse como sustituto de Ramos. En cuanto al Betis, la situación se dificulta debido a cuestiones salariales, mientras que el Atlético de Madrid o la Real Sociedad se presentan como proyectos más atractivos para el defensa francés. El Atlético le ha propuesto un fichaje reciente al Valencia. El Atlético de Madrid está interesado en hacer tratos con el Valencia CF para facilitar la posible contratación de Cristian Mosquera en el próximo mercado de verano. Están considerando la opción de ofrecer a un jugador en préstamo. Hablamos de un jugador recién incorporado al equipo del Cholo que desde su llegada a Madrid apenas ha tenido oportunidades: Arthur Vermeeren. El centrocampista, fichado del Amberes en enero pasado por el club colchonero, debutó como titular recién llegado, pero desde entonces ha tenido escasos minutos en el campo. Para Simeone, Arthur Vermeeren es una inversión a largo plazo, pero necesita más minutos y un nuevo equipo donde pueda ganar experiencia. Considerando que el Valencia podría facilitar la salida de Mosquera, la posibilidad de Vermeeren en Mestalla cobra fuerza. Las conversaciones ya han comenzado y se cuenta con la aprobación del propio jugador de 19 años. Si se concreta, llegaría este verano al equipo de Baraja para liderar el centro del campo en la próxima temporada. Un fichaje de primera categoría para el Valencia si se materializa después de recibir un no recientemente al solicitar una nueva cesión de Samu Lino, jugador que actualmente es pieza clave para el Cholo en el extremo izquierdo. Y ahora, ¿qué opinan ustedes de esta posible contratación? ¿Será Varane y Mosquera el refuerzo que el Atlético necesita para brillar aún más la próxima temporada? No perdáis tiempo y compartid esta noticia con todos vuestros amigos y familiares. Y si aún no estáis inscritos en nuestro canal, no perdáis más tiempo e inscribíos ahora y alcanzaremos juntos la meta de 1000 suscriptores, mostrando el poder de nuestra afición.